Buen día, compañeros y tutora. Mi nombre es Jorge Castaño Mejía, pertenezco al grupo 208053-2. Em, para dar continuidad a la actividad número 5, voy a sustentar algunas temáticas vistos en la unidad 2. Bueno, voy a comenzar por los componentes físicos de una red IP. Entonces, primero tenemos el host. El host principalmente es un ordenador. Este dispositivo es el que envía, es el inicio de toda la fase de comunicación en el proceso de transferencia de datos. Entonces, este es más que todo comúnmente descrito como un lugar donde recibe un sitio web y el Internet tiene una dirección IP única con un nombre y dominio en el host. Entonces, digamos que este es el inicio de toda la transmisión de datos. Después de esto tenemos un switch. El switch simplemente es un conmutador. ¿Qué nos permite el switch? El switch nos permite interconectar dos o más hosts de una manera similar a puentes de red. Es decir, que después del host va el switch, el cual nos permite crear una comunicación entre varios dispositivos, varios hosts, para digamos, crear una red como tal. Después de ello tenemos el router. El router es un dispositivo que opera en la capa 3 del nivel OSI y permite que varias redes u ordenadores se conecten entre sí. Esto para que entre ellas haya una misma conexión, digamos, por ejemplo, Internet. El router tiene un protocolo de enrutamiento que permite comunicarse con otros routers y comparten información entre sí y dependiendo de ella identifican cuál es el camino más fácil para enviar datos entre ellos. Bueno, para lograr estas comunicaciones tenemos diferentes tipos o soportes físicos para enviarlas. En sí son tres principales, que son el cable coaxial, el cable par trenzado y la fibra óptica. Ya vamos a ver las aplicaciones de cada uno de ellos y cómo se componen. Bueno, el cable coaxial tiene un hilo único en su interior, el cual es de cobre. Y alrededor de este hilo tenemos un aislante y un apantallado metálico, el cual funciona como una protección para las interferencias electromagnéticas o transmisiones que están al lado de estos cables. La ventaja que tenemos con este cable coaxial es la parte de las interferencias, ya que otros sistemas pues, se ven más afectados por las interferencias, por ejemplo, electromagnéticas. Pero como desventaja tenemos el costo y la instalación, ya que no es un cable es muy robusto y es muy difícil de cablear. De segundo tenemos el cable UTP. El cable UTP es un cable trenzado. Es muy popular en nuestros tiempos, ya que por él se hacen las mayores conexiones a Internet. Este cable utiliza una conexión en su mayoría RJ45, el cual es el que utilizamos para las conexiones entre routers, entre switches, em, comunicaciones al PC como tal. Y de este hay varias categorías, desde la categoría 5 hasta la 7, dependiendo de la robustez del cable y lo protegido que esté cada cable. Esto ya va en algunas normativas de comunicaciones y dependiendo de ello se elige el mejor cable UTP que pueda servir para determinada aplicación. Después de ello tenemos la fibra óptica. La fibra óptica, a comparación de los otros medios de comunicación, em, no transmite voltajes ni resistencia, sino que funciona a través de luz. Esto elimina totalmente las interferencias, en su caso, por ejemplo, las interferencias electromagnéticas,
y tiene ventajas en cuanto a velocidad de transmisión, ya que, bueno, al ser luz, es capaz de recibir y enviar una mayor cantidad de datos. Por último, tenemos la conexión inalámbrica. Esta no, esta red usa ondas de radio, puede usar haces infrarrojos, entre otras, para transmitir información. La desventaja es que no se puede usar a largas distancias eh, y su uso más común hoy en día es en lugares cerrados, por ejemplo, casas, empresas, edificios en donde se transmite, digamos, el internet, por ejemplo, la red Wi-Fi a través de un router. Esto tiene pues una de las desventajas, pues una es la distancia y otra desventaja que tenemos es la parte de las interferencias electromagnéticas. Bueno, siguiendo con el tema, tenemos el modelo OSI. El modelo OSI son varias capas que se dividieron en el proceso de comunicación de redes de datos. Aquí tenemos las 7 capas, vamos a explicar cada una de ellas. Entonces tenemos el nivel de nivel físico, nivel de enlace de datos, nivel de red, nivel de transporte, nivel de sesión, nivel de presentación y nivel de aplicación. Entonces, la primera capa es la capa física. En el modelo OSI, esta es de donde el medio físico, de donde se transmite la información. Podemos poner un ejemplo, el computador o un teléfono IP, un ejemplo. Luego de ello sigue la capa de enlace de datos. Esta capa se encarga de hacer el direccionamiento y detectar errores de la distribución, el cual están ordenadas en tramas y también se encarga del control del flujo. Luego de esto tenemos la capa de red, que esta nos permite identificar el enrutamiento que vamos a tener y a estas unidades se le denominan paquetes. Se puede clasificar en protocolos enrutables y protocolos de enrutamiento. Después tenemos la capa de transporte. Esta capa se encarga de, como dice su nombre, transportar los datos, los cuales se encuentran dentro de paquetes de la máquina de origen a la máquina de destino. Luego de esto tenemos la capa de sesión. Esta se encarga de mantener el enlace entre digamos, el que emite la señal y el que la recibe. En sí, esa es la función de esta capa. Tenemos la capa de presentación. Esta capa tiene como objetivo que distintos equipos de diferentes representaciones internas, eh, en diferentes representaciones internas, los datos lleguen de manera reconocible. Luego la capa de aplicación, la cual ofrece la posibilidad de acceder a los servicios de las demás capas y define los protocolos que se utilizan para intercambiar datos, como digamos un correo electrónico, entre otros. Esto utiliza, digamos, varios protocolos de aplicaciones distintas continuamente y se están desarrollando nuevas en el presente. Aquí tenemos un resumen de las capas, como en la capa física, se encarga de toda la parte de cables, conectores, voltajes, velocidad de datos, toda la parte física del proceso de transmisión. Eh, la enlace de datos accesa a los medios, la red hace toda la parte de direccionamiento y mejora de ruta, transportes hace la parte de conexión de extremo a extremo, sesión comunica entre hosts, presentación, representación de datos y procesos red de aplicación. Aquí podemos ver en la parte física, pues tenemos el conmutador, tenemos el cable de Ethernet, el token ring hub, el repetidor. En la parte de enlace de datos tenemos ya lo que es el switch, por ejemplo. En la parte de redes tenemos el router, la parte IP, la parte de transportes, los protocolos TCP, UDP. En la parte de sesión, por ejemplo, aquí tenemos AppleTalk, WinSock. Presentación, aquí digamos si se transmite un archivo de imagen, tenemos el JPG, GIF, MPG y en la parte de aplicación, aquí por ejemplo tenemos la HTTP.
o FTP o SMTP. Luego de esto seguimos con el protocolo IPv4. En sí, este protocolo asignó una serie de cadena de números que el cual está compuesto por 32 bits y se dividen en dos partes. Esos 32 bits me indican de forma clara le dan una identificación a la red y a la computadora. Entonces aquí en la imagen podemos ver, está dividida en cuatro partes, 8 bits cada parte. Em, la mitad de ellos componen componentes de la red y la otra mitad componentes de la computadora. Podemos ver un ejemplo acá, la dirección IP 172.16 que compone la parte de la red y 254.1 que hace lo que hace parte de la computadora y son representados en formato decimal. Luego de ello se creó el protocolo IPv6. La ventaja de este protocolo es un protocolo ya de una longitud mayor, es de 128 bits y tiene 8 grupos. Aquí podemos ver los 8 grupos. Esto es la principal diferencia, es que tiene una mayor longitud y así permite que un mayor número de cantidad de dispositivos tengan una identificación única, haciendo pues esta creciente del creciente número de dispositivos que ya se están conectando a Internet tengan una identificación propia, al contrario de la IPv4 que necesitaba identificaciones dinámicas, las cuales se les asignaban al dispositivo dependiendo de la conexión que tuvieran automáticamente. Esto ya permite la conexión de millones de dispositivos, identificándolos uno a uno, debido a su longitud. Bueno, el direccionamiento IP identifica a los dispositivos una vez se conectan a la red por el protocolo IP. Está expresado en un identificador de 48 bits y se utiliza como una forma de identificación en la red. No depende del protocolo de conexión utilizado en la red. Bueno, las subredes lo que hacen es que nos permiten dividir una sola red en varias redes. Eh, un ejemplo, en unas empresas hay una sola red, pero estas están subdivididas dependiendo de las áreas o departamentos. Esto, esto lo que permite es que se necesiten menos direcciones de red y aumenta las posibilidades en el direccionamiento local. La máscara de subred es una división de bits para delimitar el ámbito de una red en ordenadores. Entonces, generalmente tenemos esta configuración 2.255.255.255.0. Y el subnetting es una división mayor aún de la subred, hace referencia, eh, es parecido a la subred, pero permite a los administradores de red dividir varias redes sin necesidad de hacerlo público. Bueno, como tal, esta es la sustentación a la actividad a lo visto en la unidad 2 en cuanto a estas temáticas. Muchas gracias.